Gloria al nombre poderoso del Señor, amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo en esta noche. Este es tu hermano Luis Daniel, saludando a todos los que se están conectando a esta hora para continuar con el estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Y en esta noche vamos a comenzar con el capítulo número 16 del libro de Apocalipsis. Y vamos a estar viendo en esta noche los juicios de las 7 copas de Dios. Vamos a estar viendo en qué consiste cada una de esas copas que se van a estar derramando sobre el pueblo pecador. A manera de introducción, dice así: aquí nos encontramos con la tercera y última serie de juicios y plagas que Dios ha preparado para castigar la rebelión de los humanos y someter al universo entero bajo el señorío de Jesucristo. Estas plagas se pueden agrupar en dos divisiones. De la primera a la cuarta serán fenómenos que afectarán la naturaleza física y material, en tanto que las últimas tres harán impacto en el mundo político y espiritual. Todo parece indicar que el proceso de las últimas 7 plagas transcurrirá de manera ininterrumpida un poco antes de la manifestación visible y triunfal de Cristo para librar la batalla final. Vamos a estar viendo en esta noche la última serie de juicios que van a estar cayendo sobre el mundo impío, preparando la escena para el regreso triunfal de Jesucristo para reinar en la tierra, preparado para su reino milenial. Vamos entonces a ver cada una de estas 7 copas que se van a estar derramando sobre la tierra, sobre el mundo pecador. Estamos en la Biblia, en el capítulo 16 de Apocalipsis, que prácticamente este capítulo es dedicado exclusivamente para estas 7 copas de la ira de Dios. Y vamos a ver la primera, pero antes vamos a ver qué sucede en el versículo 1, que nos habla de una gran voz que proviene del templo celestial, y dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el cielo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Vamos a ver qué significa este versículo. Dice aquí que la voz que aquí se escucha es sin duda alguna la voz de Dios, quien es el que da la orden a los ángeles de derramar su furor. Aquí vamos a estar viendo cómo Dios le dice a los 7 ángeles, que tiene cada una su copa, que vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Como vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 15, como nadie podía entrar al templo hasta que terminaran las 7 copas de juicio, la gran voz desde el templo es la voz de Dios. Obviamente el apóstol Juan está viendo que en un momento dado el acceso al templo celestial queda interrumpido hasta que se derramen las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra pecadora. Y vemos aquí la voz de Dios diciéndole a los ángeles: vayan y hagan lo que se le ha encomendado hacer. Ahora sí vamos a ver las 7 copas de ira. Vamos a ver la primera. Vamos a ver primeramente las primeras 4 copas, que nos habla de calamidades sobre los pecadores. Y en la Biblia está en el capítulo 16, versículos del 2 al 9, y dice así: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios
que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Vamos a ver estos versículos, estas primeras 4 copas, cómo es que el autor pues describe cada una de ellas. Vamos a estar viendo la primera copa, los seguidores de la bestia atacados por una úlcera maligna. Dijo el apóstol Juan que cuando el ángel derramó la primera copa, cayó una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Podemos observar cómo el texto enseña claramente que los desobedientes e infieles recibirán un castigo seguro. Son estos que, como dice el próximo punto, que este castigo fue dado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Son aquellos que se dejaron marcar por ese sello de la bestia, la marca de la bestia, el 666. Eso, como vimos en el capítulo número 13, aquellos podían comprar, vender, mercadear, pero luego vimos en los próximos capítulos cómo uno de los ángeles dictó sentencia, obviamente de parte de Dios, que todos aquellos que adoraran su imagen y se dejaran marcar por la bestia, pues iban a recibir su castigo. Pues vemos que el primer castigo comenzó a caer en forma de una úlcera maligna sobre aquellos que precisamente adoraron la imagen y se dejaron marcar. Tenemos un antecedente sobre las úlceras en la Biblia cuando Moisés lanzó la 6ª plaga en Egipto, según Éxodo 9:10. Es indudable que será la piel la que primero manifestará este tipo de llaga incurable, por lo que hará la vida imposible a los plagados. O sea, que esos que reciben esa úlcera maligna en la piel van a estar buscando remedios, medicamentos, van a pensar que aún con su chip que pueden comprar y vender, van a tratar de comprar la medicina, pero no la van a poder lograr porque no va a haber cura para esa plaga maligna. Sin embargo, el remanente fiel, es decir, los que sean fieles a Cristo a pesar de la persecución, no recibirán este castigo. Esto podrán decir con una expresión de satisfacción que valió la pena sufrir por causa de su Salvador. Son aquellos que no quisieron adorar la imagen, no quisieron recibir la marca y sobrevivieron, nunca llegaron a ser martirizados, pues ahora, y sí, pues, posiblemente van a ser torturados, van a ser rechazados, pero como dice la expresión, vale la pena sufrir por causa del Señor. Vamos a ver el segundo ángel que derrama su copa y está sobre el mar y se convierte en sangre como de muerto. Vemos aquí en Apocalipsis 8:8 que solamente la tercera parte del mar se convirtió en sangre al tocar de la segunda trompeta, pero esta vez es la totalidad de la masa marina la que es contaminada hasta el punto de morir todo ser vivo, tanto animal como vegetal. Esta plaga es similar a la primera plaga que vino sobre Egipto, según Éxodo 7 del 20 al 25, que fue cuando las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre. Que esta copa va a impactar el 100% de los mares, los océanos, y va a causar muerte en el reino animal y en el reino vegetal, porque no van a estar recibiendo los nutrientes necesarios para poder sobrevivir. Entonces, la tercera copa, en este caso nos estamos moviendo al agua potable que se convierte en sangre, que fue el tercer ángel que derrama su copa, y es sobre los ríos, sobre las fuentes de agua, sobre todo lugar donde se almacena agua potable para que ésta se convierta en sangre. Esta vez la destrucción vendrá sobre las aguas dulces, las cuales se convertirán en sangre, como ocurrió con el Nilo en Egipto también. Está claro que en esos días que vienen el agua potable alcanzará un valor sin precedentes en el mercado. ¿Por qué? Por la cuestión de orden y demanda. Y al haber pocos suministros de agua, pues la demanda va a ser tanta que muchos van a aprovechar y van a subir los costos del agua potable para la poquita que queda, pues hacerla de forma inalcanzable para la gente pobre solamente, y si acaso la podrán
conseguir la gente adinerada, y aún así dice el primer punto que va a tener un valor sin precedentes en el mercado. La pregunta, ¿cómo van a sobrevivir los fieles, aquellos que no adoraron la imagen ni se dejaron marcar? Pues de alguna manera Dios preservará la vida de los santos que estén sobre la tierra. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No lo sabemos. Ojalá ni tú ni yo estemos en ese tiempo y que hayamos escapado con nuestra salvación, ya sea que aquel día que la iglesia sea levantada del cielo o que la muerte nos toque a nuestras puertas antes de ese gran evento. Ahora dice en el versículo 5 que el apóstol Juan escuchó al ángel, pues aquel que derramó la copa sobre las aguas, y dijo: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. El ángel de las aguas fue el primero en reconocer que los juicios de Dios son rectos y los castigos impuestos sobre los seguidores de la bestia son bien merecidos. Obviamente cada uno va a estar recibiendo su recompensa según hayan actuado sobre la tierra. El impío y pecador pues va a recibir su justa retribución, su justo castigo bien merecido por haber negado a Cristo, por haber negado la salvación, por haberse dejado marcar y adorar la imagen de la bestia. Obviamente todo influenciado por el ángel Satanás, que el Señor lo reprende, el ángel caído, Satanás. Y dice en el versículo 6, siguiendo hablando este ángel: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merece. Está claro que el anticristo matará a muchos santos, obviamente porque los santos de ese tiempo finales no van a querer adorar la imagen, no van a querer rendirse al anticristo. Y este personaje va a matar a muchos santos. Los elegidos serán martirizados en masa. Por consiguiente, los que han perpetrado estos martirios serán juzgados, no solo en el más allá, sino también estando aquí en la tierra. Ellos hicieron que corriera la sangre de los mártires de Jesús, así que beberán sangre como justo pago por su crueldad blasfema. O sea que quizás estos van a estar martirizando, matando a los santos del Señor, pero ellos van a también tener que beber la sangre por haber matado a miles, posiblemente millones de santos en la tierra, que se hayan negado a adorar al anticristo, que no quisieron rendirle pleitesía al reino, al imperio del anticristo, y tampoco se dejaron marcar. Entonces en el versículo 7 se escuchó hablar a otro de los ángeles, que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aquí se está reconociendo la soberanía de Dios. Por eso que dice Dios Todopoderoso. Los juicios del Señor son justos, dice este ángel. Ellos han derramado sangre, hablando de los pecadores. Por lo tanto, sangre beberán. O sea, derramaron sangre, el agua se le convirtió en sangre y van a tener que tomársela. Eso es lo que manifestó el apóstol Pablo cuando dice en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ellos pensaron, pues nosotros matamos a los pecados, al pueblo de Dios, a la iglesia, pero dice un refrán que la hace la paga, y ahí Dios le está dando de lo que ellos cosecharon, de lo que ellos sembraron. Por eso es que el apóstol Pablo dice: todo lo que el hombre siembra, eso también va a segar. Que ahí estamos viendo cómo los juicios de Dios sobre el impío y sobre el pecador, que por más que se le dio oportunidad de arrepentirse y no quiso, pues está recibiendo su justo castigo. Vamos entonces a la cuarta copa, que tiene que ver con lo que va a pasar con el sol, que va a provocar un fuego abrasador. Este cuarto ángel derrama su copa sobre el sol y le fue dado para quemar a los hombres
con fuego. La Biblia no registra casos en el que el sol fue oscurecido y perdió su calor. Uno de ellos fue en Éxodo 10:22, que fue la plaga de las tinieblas, y en Apocalipsis 8:12, que fue cuando la tercera parte del sol fue oscurecida. Pero en esta plaga se va a quemar por el efecto del aumento de la radiación solar. Esta plaga consistirá en un exagerado e inigualable recalentamiento del sol sobre la tierra, al grado de calcinar a los hombres, los animales, las plantas y toda cosa viva del planeta. Posiblemente para ese tiempo ya la capa de ozono, que es la que nos protege de los rayos ultravioletas del sol, ya no va a estar sobre la atmósfera de la Tierra, lo que va a causar un aumento considerable de la radiación solar y la temperatura global. Es ahora mismo y estamos viendo el calentamiento global, como se han estado estableciendo récords de temperatura máxima y récord de temperatura promedio, diciendo que cada año que pasa es el año más caliente desde que se mantienen récords. Y ustedes se pueden imaginar en esos tiempos cuando el sol esté tirando sus rayos ultravioletas directamente sobre la Tierra sin ninguna protección de la capa de ozono. Y dice en el versículo 9 que estos hombres, aún viendo todo lo que estaba sucediendo, se quemaron con el calor, pero blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Esto basta para que entendamos cuán obstinados y testarudos se pondrán los pecadores ante los juicios terribles que estarán acabando con ellos. O sea que la terquedad de ellos va a ser al nivel que no van a querer arrepentirse ni darle la gloria al Señor. Al blasfemar el nombre de Dios, implícitamente reconocen que el castigo viene de Dios, pero lejos de arrepentirse, lamentablemente se van a endurecer más. Y vamos a ver cómo es que el pecador de esos tiempos, en vez de arrepentirse y darle la gloria a Dios, por el contrario, se va a poner cada día más y más. Vamos entonces a ver las últimas 3 copas sobre que son los juicios sobre el reino del anticristo. En este caso nos vamos a enfocar más directamente en el reino del anticristo. Las primeras 4 fue sobre los seguidores, pero vamos a ver que estas últimas 3 se van a desarrollar más sobre el reino del anticristo en particular. Y en la Biblia está Apocalipsis 16, versículos del 10 al 21, y dice así: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblón de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Vamos a ver entonces en el versículo 10, nos habla sobre la quinta copa, las tinieblas que caen sobre el reino del anticristo. Dice el comentarista: no habrán pasado los terribles efectos del calor abrasador y del alucinante brillantez de los rayos solares cuando vengan densas tinieblas sobre los países que integren el centro del reino de la bestia. O sea que primero es una calor insoportable y de momento
va a haber unas tinieblas que van a estar cubriendo estos países que van a estar integrando el imperio del anticristo. Y por causa de esta oscuridad, dice, por el dolor que tenían, mordían de dolor sus lenguas. O sea que eso fue un dolor terrible. Termina diciendo el versículo 10, por el dolor causado por las plagas anteriores, intensificado por la oscuridad. Los que están en angustia mental y física se muerden los labios y la lengua. O sea que va a ser un dolor tan y tan terrible que ellos van a estar mordiéndose de dolor. Eso va a ser un dolor terrible sobre aquellos que reciban las plagas de las copas de la ira, especialmente aquellos que integran el reino del anticristo. Luego en el versículo 11 dice que estos blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Lo más que sorprende al apóstol Juan fue la actitud empedernida y renuente de los pecadores, aun sabiendo que están bajo el látigo del juicio divino. El apóstol Pablo escribió sobre el estado espiritual de la gente de los tiempos finales. Ahí tenemos la cita de Romanos 1 del 28 al 32. Es evidente que los hombres todavía están sintiendo los efectos de la primera plaga por sus dolores y sus úlceras. Sin embargo, a pesar de esta horrenda desgracia, tristemente todavía se van a negar a arrepentirse. O sea que en vez de arrepentirse y darle la gloria a Dios, al contrario, lo blasfeman, le dicen cosas feas de Dios y no se arrepienten de su mal parecer, de sus obras. Que vemos cómo es que el pecador llega a un momento dado en que su entendimiento queda nublado, totalmente entenebrecido y no reconocen la grandeza de Dios ni se arrepienten de sus obras. Vamos entonces a la sexta copa, que es abriendo el camino a los reyes del oriente, cuando el ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se seca para prepararlo para los reyes del oriente. El río Éufrates significó el límite oriental del territorio que Dios le dio a Israel, que lo vimos previamente en uno de los capítulos anteriores. Es un río que cruza lo que hoy se conoce como Irak, Irán. El río Éufrates, como ya le dije, significó el límite oriental del territorio que Dios le dio al pueblo de Israel. Este río se secará otra vez, recordándonos el relato en Isaías 44:27, donde el profeta predijo que se secaría el río Éufrates cuando la antigua Babilonia, durante el reinado de Belsasar, fuese tomada por Ciro, rey de Persia. El Éufrates es la fortificación natural que impide el avance de tropas invasoras del oriente que pretendan descender no solo a la moderna tierra de Irak, sino a todo el Medio Oriente, incluyendo la codiciada tierra de Israel. O sea que el río Éufrates siempre fue una barrera divisoria entre Israel y los demás países del Medio Oriente, pero durante ese tiempo final ese río Éufrates se va a secar, permitiendo el camino para que otros reinos vayan a invadir la santa sede, la santa nación de Israel. Ahí tenemos la imagen de cómo es que discurre el río Éufrates atravesando Turquía, Siria, Irak, que son los países que siempre han estado envueltos, especialmente Irak y Siria, que han sido enemigos de la nación de Israel desde siempre, desde miles de años atrás hasta el día de hoy. Tenemos una noticia sobre el río Éufrates que fue publicado en el año 2013. Un estudio de científicos de la Universidad de California, el Centro de Vuelos Especiales Goddard de la NASA y el Centro Nacional de Búsquedas Atmosféricas detectó una gran pérdida de agua dulce en los ríos Tigris y Éufrates. Este grupo de investigación llegó a estas conclusiones gracias a los datos recolectados por los satélites GRACE de la NASA que verifican las reservas de agua en el mundo. Ahora, de acuerdo a la investigación, los ríos cuyos cauces recorren Irak, Irán, Turquía y Siria, que han perdido tanta agua como la que hay en el Mar Muerto, en concreto cerca de 144 kilómetros cúbicos de agua en 7 años. Esta fue una noticia del 2013. Uno se puede imaginar que 7 años después la pérdida de agua puede haberse acrecentado con el pasar de los años. Vemos aquí en el versículo 13
cuando el apóstol Juan ve que de la boca del dragón, o sea, la boca del diablo, la boca de la bestia, el anticristo y la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Los demonios van a estar muy activos en esos días. Al sonar de la quinta trompeta en Apocalipsis 9, una nube de langosta saldrá para atormentar a la gente por 5 meses. Al sonar la sexta trompeta, que es el resto de Apocalipsis 9, 200 millones de demonios en forma de jinetes darán muerte a la tercera parte de los hombres. O sea que vamos a estar viendo una actividad demoníaca como nunca durante esos tiempos finales. Entonces dice en el versículo 14 el apóstol Juan, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El propio Satanás, su hijo de perdición y su falso profeta a modo de la Trinidad satánica, los que cada uno de ellos convocan con sus malignos fraudulentos a los dirigentes de todo el mundo para la gran batalla, que eso lo vamos a ver en el capítulo 19. Las ranas avanzan dando saltos y así cubre la distancia. También las ranas son muy precisas a la hora de cazar sus presas. Estos demonios serán precisos a la hora de convencer al resto de los dirigentes mundiales. O sea que estos espíritus van a hacer una convocatoria a todos los dirigentes del mundo del reinado del anticristo para hacer una convocatoria para una gran batalla en ese lugar que ya vimos en el capítulo 15 sobre el lagar del valle de Armagedón, que también lo vamos a ver en este capítulo, lo vamos a ver en el capítulo 19. ¿Cuál es el motivo? El motivo de reunir a los reyes de la tierra en todo el mundo es para destruir al pueblo de Dios. Querrá el diablo dar el asalto final a Israel de Dios que está en su tierra. El diablo sabe que se juega el todo por el todo con este acto. En su necedad, orgullo y vanagloria, dice creer que tiene posibilidades de vencer, pero no es así. La reunión de todos los ejércitos de los reyes de la tierra tiene como ulterior propósito el reunidos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así pues, no es el diablo, ni su hijo de perdición, ni su falso profeta que los convoca a esa batalla, sino es el Dios mismo del cielo en realidad. Y ahí está la cita de Joel 3. Vamos a ver que quizás el reino de las tinieblas piensa que son ellos los que están haciendo la convocatoria, pero la batalla es de Dios. Y es Dios preparando la escena para lo que vamos a ver en el capítulo número 19, que es la batalla final, cuando Jesucristo descienda con poder y destruya, derrote al reino del anticristo, al reino de las tinieblas. Ahora, en el versículo 15 vemos aquí una promesa y una advertencia de la venida de Jesús. Dice Jesús en el versículo 15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este pasaje sin duda alguna es referencia a la segunda venida de Jesús, ya que la Biblia claramente lo muestra de esta manera en muchos pasajes, en Primera de Tesalonicenses 5:2, 5 del 1 y 2, y Segunda de Pedro 3 del 9 al 12. Los cristianos deben estar siempre preparados para ese día, al cual Jesús vendrá como ladrón en la noche. Obviamente, tenemos que recordar que la venida de Jesús tiene 2 partes. La primera parte es con el arrebatamiento de la iglesia y la segunda parte es en la segunda venida visible, cuando Él se va a manifestar en todo su poder y gloria para derrotar el reino de las tinieblas, que lo vamos a ver en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y dice en el versículo 16 que los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Lo vimos este detalle la semana pasada, pero quizás se nos quedó algunos detallitos. El nombre original es Har Magedón, que significa monte de Megido. Vimos unos detalles la semana pasada sobre lo que es el Armagedón, el valle de Megido, el valle de Jezreel o Jezreel. Y lo vamos a ver nuevamente para beneficio de aquellos que no lo vieron la semana pasada. Armagedón está situado al oeste del río Jordán, en la llanura de Jezreel, en Galilea, más o menos a 100 kilómetros al norte de Jerusalén. También se le conoce como el Valle de Decisión o el Valle de Josafat. En ese lugar se libraron sangrientas batallas en la época bíblica. Ahí tienen todas las citas bíblicas para referencia sobre este lugar del Valle de Armagedón.
Dijo una vez Napoleón Bonaparte, este gran general del ejército francés, que él estaba parado frente al valle de Megiddo, antes de la batalla que frustró su intento de conquistar el este y reconstruir el imperio romano. Mientras este general contemplaba esa gran llanura de Armagedón, él declaró: todos los ejércitos del mundo podrían maniobrar sus fuerzas en este gran valle. O sea que este general reconoció que en ese valle va a caber mucha gente para hacer una gran convocatoria de los ejércitos del mundo, y en ese lugar es que se va a librar la batalla final antes del establecimiento del reino de Jesús sobre la tierra. Vamos entonces a la séptima y última copa, que es el mayor terremoto de la historia. El séptimo ángel derrama su copa y se escucha una gran voz del templo del cielo que dice: hecho está. Un detalle: en la cruz, Jesús dio por concluida la obra de redención de los pecadores diciendo: consumado es. Ahora está diciendo: hecho está. Esta frase tiene dos significados. Se da por terminada la campaña de limpieza y se anuncia la venida de Jesús, el Mesías. O sea que cuando se escucha esta voz que dice hecho está, es como quien dijera, como si quisiera decir: terminé, ya está completado, y lo que queda es el establecimiento de Jesús en su reino en la tierra. Al ser lanzado el contenido de la copa, se comunica desde el centro de la santidad de Dios el cumplimiento y consumación de su ira santa. Esa voz es la voz del mismo Dios. Ya las cosas no van a ser las mismas de aquí en adelante. Se acabaron los tiempos de ignorancia de Dios y de pecado como siempre fue hasta ese momento. Al momento de oírse la gran voz, aún está por realizarse la gran batalla, el derrumbe final de Babilonia. Pero todo eso se da por hecho, pues la palabra de Dios no está limitada por el factor tiempo. En otras palabras, esta séptima copa te está anunciando, entre varias cosas, lo que va a ser el resultado de la batalla final, la caída del imperio del anticristo, que vamos a ver, que vimos la semana pasada, que se le conoce como Babilonia. Y también va a anunciar esta séptima copa un evento en la tierra que nunca se había registrado y que después de ese momento no se va a volver a registrar, que es el mayor terremoto en toda la historia de la tierra. Dice entonces en el versículo 18, comenzando: entonces hubo relámpagos, voces y truenos. La razón por la que habrá relámpagos, truenos y voces en ese momento es que Dios estará a punto de ejecutar los últimos y más severos castigos sobre los impíos y mayormente sobre el imperio del anticristo. Es como en las escrituras que siempre se va a realizar un acto de gran magnitud en el desarrollo del plan de Dios. El mismo es procedido de relámpagos, voces y truenos. Y ya tenemos 3 citas bíblicas en Éxodo 20, que fue cuando estaban los israelitas en el Sinaí, en Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 11, que es cuando va a suceder algo jamás visto. Casi siempre se anuncia por relámpagos, voces y truenos. ¿Y qué va a suceder en ese momento? Termina diciendo el versículo 18: un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El apóstol Juan da a entender aquí que todos los terremotos de la historia, incluyendo los 2 ya mencionados en la Biblia, el que vendrá como resultado del 6º sello y el que tendrá lugar cuando resuciten los 2 testigos, va a ser de una intensidad muy inferior a la de este último. Y aquí en Puerto Rico hemos visto muchos temblores en los pasados meses. Aquí en el 2020, desde que comenzó el año, terminando el 2019, hemos visto en el área suroeste de Puerto Rico sobre 10,000 temblores a la fecha en que estamos grabando esta clase bíblica. Pero dice la Biblia que ese último terremoto va a ser de una intensidad tan y tan grande que jamás se había registrado en la historia de la tierra. Y pueden imaginarse cuán grande va a ser ese terremoto, al punto de que en el versículo 19 dice: la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Hay 2 opiniones en torno a esta ciudad. Una de ellas dice que el gran terremoto que divide en 3 partes la ciudad de Babilonia es diferente al sismo que es asociado con el segundo ay del 6º
juicio de las trompetas, el cual sacudió la ciudad de Jerusalén y produjo arrepentimiento en su población. Este terremoto da en el corazón mismo del imperio de la bestia, su ciudad capital. Esa es una teoría. Otra teoría es la gran ciudad, que no puede ser otra sino Jerusalén. Será dividida en tres partes. También el profeta Zacarías en el 14:4 nos relata qué es lo que va a ocurrir en esa ciudad. Independientemente de dónde sea el terremoto, va a ser un terremoto terrible sobre la tierra. Y sigue diciendo el versículo 19, y las ciudades de las naciones cayeron. Esas ciudades serán las importantes, controladas por el régimen del anticristo. Estas van a caer, o sea que el imperio del anticristo va a tener unas ciudades claves, pues estas ciudades van a ser destruidas por este gran sismo. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Esta es la capital donde reside el régimen del anticristo. Este tendrá un pago especial que se verá en detalle en el capítulo número 18, que es en este capítulo 18 cuando nos habla de que esta serie, junto al capítulo 17, que posiblemente la cubra la semana que viene, o si el material es mucho, la tenga que dividir en dos partes, el capítulo 17 la semana que viene y el capítulo 18 la semana que le sigue. Sigue diciendo en el versículo 19, en el versículo 20, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Actualmente es sabido que el nivel del mar está subiendo inexorablemente a causa del desprendimiento de enormes bloques de hierro de los casquetes polares de las capas solares debido al calentamiento del planeta. De seguir esa tendencia, que va en aumento constante, las costas y las islas serán en mayor o menor modo anegadas por el mar. Esto es lo que ya se puede percibir, pero aún va a haber mayores cuestiones, ya que las potencias de los cielos serán conmovidas. El Señor Jesús ya lo profetizó, o sea que durante ese tiempo pueden suceder una serie de tsunamis y situaciones que causen que las islas se desaparezcan, los montes ya no estén, debido a toda esta situación que se va a estar dando, especialmente en esa séptima copa, junto con el terremoto más grande que jamás se va a registrar en toda la historia de la humanidad. Y dice en el versículo 21, que es el último versículo de este capítulo 16, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el del peso de un talento. Dios ha usado las tormentas de granizo para castigar la maldad de los pecadores no arrepentidos. Tenemos la de Éxodo 9 y Apocalipsis 11. ¿Qué significa un talento? Un talento hebreo pesaba el equivalente de unas 100 libras, lo cual nos indica que esta plaga va a causar una gran mortandad. Imagínate un bloque de hielo de 100 libras cayendo a una velocidad terrible sobre la tierra. Va a causar muerte, destrucción, un caos total. Esto será lo último que vendrá sobre el mundo al final de la gran tribulación, antes del establecimiento del reino milenial de Jesucristo. O sea que esta plaga de granizo va a ser tan y tan grande que va a causar destrucción. Es como quien dice, es lo último antes de que Jesucristo establezca su reino milenial en la tierra. Pero lo más triste es que termina diciendo este versículo 21, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. La respuesta de los hombres no será la de arrepentirse humillándose ante Dios, sino la de blasfemar a aquel que puede librar del mal. O sea que ni aún viendo una plaga tan terrible como la de un terremoto mundial que destruye todo, un granizo de 100 libras cayendo sobre ellos, aún así la terquedad del hombre pecador va a ser al nivel de que, al contrario, van a seguir blasfemando al nombre de Dios. Qué triste caer en las manos del Dios vivo. Como acabamos de ver en esta noche, vemos cómo finalmente el Señor le hace justicia a aquellos que se mantuvieran fieles en medio de tantas situaciones que estuvieron viviendo durante el imperio del anticristo. Sabemos que va a haber miles de personas que van a entregar sus vidas al Señor, pero van a haber miles de personas que, por el contrario, se van a ir en pos de los beneficios del anticristo, pensando que les va a ir bien. Pero como vimos la semana pasada la sentencia, y como
Vimos en esta noche el capítulo 16, pues la sentencia se ejecuta contra aquellos que siguieron en pos del reino del anticristo, en pos de adorar a la bestia, en pos de dejarse marcar para poder disque estar bien económicamente hablando. Así es que eso nos enseña a nosotros que debemos mantenernos fieles en el Señor, que aunque estemos viendo las situaciones en nuestro diario vivir, pero que al final vamos a tener nuestra recompensa. Si no lo vemos aquí en la tierra, lo vamos a ver en el cielo. Bien, hasta aquí hemos terminado con esta noche con este capítulo 16. La semana que viene, si el Señor lo permite, estaríamos continuando con el estudio bíblico de Apocalipsis. Vamos a despedirnos con una oración, dándole gracias al Dios Todopoderoso y gracias a los hermanos que estuvieron conectados. Señor y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por esta noche hermosa. Gracias por cada hermano, cada amigo que se conectó para estudiar tu palabra, Dios mío. Permite, Señor, que por medio de este vaso, este siervo inútil, Padre amado, tú hayas hablado y hayas abierto los ojos para que podamos entender el mensaje de tu palabra y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a ella. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí, Dios les bendiga a su hermano Luis Daniel y nos veremos la próxima semana con el estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Amén.